de mucho trabajo. Ya llega julio, ¿no? El mes de julio. Y bueno, ya estamos en el mes de julio, pero es el mes, de alguna manera, de la mitad, ¿no? De sacar conclusiones, ¿no? De sacar conclusiones, pero no conclusiones si ganamos o perdimos, sino conclusiones que tienen que ver con el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Eh? Que es tan importante. Bueno, han ocurrido cosas esta semana, nuestra hermana Guadalupe que está con nosotros. Voy a pedir que alguien vaya y le dé un abrazo, ¿sí? Que vaya y le dé un abrazo a la hermana. Ahí, acérquense, vamos fila, vamos, en la libertad del Espíritu. Está también nuestro hermano querido, hermano Julio, nuestra querida Vanessa, denle un abrazo, bendígalos, denle la bendición afectiva. Está Mariano también, que ha salido de situaciones adversas, muy adversas. Vamos, ese cariño, ese afecto que tiene que dar la iglesia, que tiene que hacer sentir la iglesia. Está Yoko también, y también nuestro amigo Eduardo, ¿no? Que reciban, bendíganlos, abrácenlos, necesitamos como todo. Está también nuestro querido músico, también Nicolás, abrácelo a Nicolás, alguien que vaya y que lo abrace a Nico, que le haga sentir que estamos con ellos, que estamos ahí en las necesidades, ¿sí? Que los hermanos sientan que no somos personas interesadas en los demás, simplemente una iglesia que no percibe esa realidad de la vida, esa realidad afectiva que es tan importante. Es parte de la misión, Qué lindo. Llorar con los que lloran y gozate con los que se gozan. Amén. Así dice la palabra de Dios. Gozate con el que se goza. Llorar con aquel que necesita ese abrazo, ese cariño, ese afecto. Que nunca perdamos eso, que las situaciones de las luchas y de aquello, que tenemos que hacer, que tenemos que trabajar, sí, claro, pero no perder el sentido del afecto fraternal, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? El afecto fraternal. Muchas cosas se curan, hermanos. Muchos vínculos se sostienen con el afecto fraternal. ¿Amén? Gloria a Dios. Quiero traerles el saludo de toda la pastoral de Alí. ¿Sí? Una vez que terminan, por favor, sientan, hermanos. ¿Sí? Así seguimos con el culto. Y viene la palabra, como decía. Viene la palabra. ¡Vamos! Gloria a Dios. Les decía que ayer, desde muy temprano, 4 horas, ¿no? Y más también tuvimos presentes todos los pastores del país en el Consejo Ministerial. Usted sabe que usted pertenece a una iglesia que no termina todo en la figura del pastor, así que en ese sentido es bueno, es saludable, por lo menos saludable. ¿Sí? Hasta los psicólogos tienen que tener también referencias y cuidados. Nadie está arriba de todo y es un dictador que piensa solamente, no. La iglesia es un cuerpo, pero sí es un cuerpo que requiere responsabilidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y aunque haya libertad en el espíritu, le quiere. Y sí, claro que sí. Seriedad de responsabilidades, amor responsable. Sí, Jesús los mandó de 2 en 2, pero después cuando vinieron en los 70, les preguntó cómo les había ido. ¿O no? Y qué bueno es eso. Así que todo el consejo, el pastor Jorge les manda mucho cariño, el pastor presidente y toda la junta de Alí, todo el equipo de Alí, que estamos trabajando algo sobre la misión. Y gracias a Dios tenemos de aquí una pastora que nos está ayudando en nivel nacional de trabajo. Voy a pedir un aplauso por Eva, que está trabajando para el Consejo Ministerial de la Iglesia. ¡Aleluya! Amén, claro que sí. Y estamos trabajando allí toda una cuestión de misión que de a poco va bajando hacia la iglesia hasta tener distintos encuentros y demás. Amén. Pero también es muy importante decirle que así como ayer vinieron, y hermanos, esto es muy serio y muy importante, es decir, así como te tienes que preparar en la vida para otras cosas, también te tienes que preparar para servir a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Claro que sí.
Claro que sí. Yo aquí está la pastora Teresa, que en su tiempo yo tenía solo 16 años y tenía en mi corazón prepararme al seminario. ¿Sabe cómo me ayudó la iglesia orando, buscando y demás? Yo vendía empanadas, comida, vendíamos todo, hacíamos nuestra parte, lógico, pero de todas maneras, desde los 16 años nos fuimos a preparar para la gloria de Dios. Y ayer me gustó que justamente se habla de la preparación de los músicos, y sí, todo servicio a Dios requiere, tiene principios, tiene actitudes que tenemos que aprenderlas, amén. Y estamos siendo una iglesia que está movilizándose en la adoración, en la alabanza. Surgieron un montón de cosas ayer para hacer juntos como pueblo de Dios. Hace muchos años conocemos el ministerio de Marcos Witt. No hay ninguna persona que sea un empresario que quiera sacar dinero, jamás. Es un siervo de Dios con todas las letras, con todas las luces, un servidor que Dios le ha dado una unción especial. ¿Reconoces la unción del hombre de Dios, de la mujer de Dios? ¿La reconoces? No podemos vivir la vida sin reconocer esa unción que Dios da a ciertas personas y en ciertas situaciones, o a todos, si te quiere, a todos nos surge, por supuesto, pero ciertas unciones especiales para el cuerpo de Cristo. En la medida que aprendes a reconocer esa unción, vas a crecer. Amén. Voy a crecer, voy a desarrollar todo lo que Dios tiene. Amén. Decirle al que tenés al lado, reconozco la unción que Dios te ha dado. Reconozco la unción, reconozco lo que Dios te dio. No estamos hablando del puesto, sino lo que Dios te dio. Pastor, ¿cómo usted decide si un predicador, uno es predicador, cómo lo decide? ¿Solamente porque a usted le parece? No, reconozco la unción. Reconoce la unción. Amén. Reconocer esa unción que Dios te dio. Es mucho más que saber si sabe o no sabe hacer las cosas. Es reconocer que Dios está con ella, con él. Y si está con él y con ella, Dios le va a dar un gran desarrollo. Amén. Bueno, pero no soy el predicador esta mañana. Quería solo decirle esto. Gracias a los alumnos del seminario, se prepararon y terminaron hermenéutica. Un aplauso. Y ahí están los hermanos de Sara, qué hermoso, qué lindo que predican, qué bien que enseñan. Mire, tenemos proyección hacia adelante, hermanos. Ahora, un joven que también estudia en el seminario y también está desarrollando su ministerio, como Diego, nos va a traer la palabra. Un aplauso cariñoso, afectuoso. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente en este domingo que estamos aquí en su casa. Contentos porque, bueno, vemos a los hermanos, vemos la iglesia llena y eso nos pone contentos. Y hace un ratito se me venía a la mente cuando escuchamos el testimonio de Macarena. Saben que en la palabra de Dios hay uno de los profetas, considerados los profetas menores, no porque se le tuviera menor estima, pero hubo grandes profetas, todos fueron profetas del Señor, pero bueno, la Biblia sí los divide en profetas mayores y profetas menores. Y estaba el profeta Oseas. Y el profeta Oseas era considerado uno de los profetas menores en la Biblia, pero ahí el Señor nos deja una de las grandes y mayores enseñanzas que nosotros debemos saber como cristianos. Saben que en Oseas 2:14 el Señor le dice a su pueblo, Israel, los traeré al desierto para que se vuelva a enamorar de mí. ¿Y qué quiere decir eso? Saben que, claro, nosotros siempre pensamos en el desierto. ¿Y qué es el desierto? La nada misma. Por eso para la palabra desierto para el Señor representa intimidad. Y a veces ese desierto que nosotros tenemos que atravesar como hijos suyos es necesario. Porque solo en ese desierto
vamos a volver a conseguir, a obtener esa intimidad con Dios. Él nos va a hacer volver a enamorar de Él. Justamente ese desierto puede ser varios meses sin trabajo. Ese desierto puede ser la sala de un hospital. Ese desierto puede ser muchas cosas que atravesamos los hijos de Dios, que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y nosotros tenemos que saber que cuando estamos en ese desierto es donde vamos a encontrar esa intimidad con el Señor, donde el Señor nos va a hablar. Porque mientras más estemos rodeados de las cosas, menos vamos a poder escuchar la voz de Dios. Seguramente que a usted le pasa, a todos, a los músicos, a los que traemos una palabra, a los que preparamos una lectura. Cuando lo hacemos necesitamos ese tiempo de intimidad con Dios. No podemos estar con las cosas del trabajo, con las distintas problemáticas, con la televisión de fondo. No, necesitamos estar en ese momento, en ese desierto, en esa nada misma para solo encontrarnos con el Señor. Así que es parte el desierto de la vida de un cristiano, como contaba Macarena, para volvernos a encontrar con el Señor. Así que miren que nos compartía Macarena, lo que me acordaba, y qué enseñanza nos da el Señor acerca de lo que es el desierto para la vida de un cristiano. Y también pensaba en estos días en su amor, en su misericordia, en su gracia, porque cuando tenemos esta mesa que todos los meses celebramos y recordamos lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas, y celebramos, hacemos memoria de Él y celebramos el nuevo pacto. Por eso hoy estamos acá, por ese nuevo pacto. Y en la mesa de la reconciliación, como siempre decimos, de la misericordia, de la gracia, del amor de Dios, para nosotros todos los días. Y esto pensaba yo, ¿cómo es esto que la gracia del Señor, su amor, su misericordia se renueva cada día, cada mañana, todos los días? Cada mañana nosotros sabemos que su amor está ahí, al alcance renovado, que su gracia está ahí para nosotros. Sabemos que muchas personas que no conocen al Señor, o muchas personas que se han alejado por distintas circunstancias del Señor, llegan a pensar o piensan, no, este amor no es para mí. Esta gracia, esto que se habla, esto que escucho no es para mí, porque no lo merezco, o mi vida está lejos de recibir ese amor. Mi situación está lejos de recibir, o aquellos que se han alejado dicen, no, yo ya me alejé del Señor y no creo que el Señor quiera volver a escuchar mi voz, o abrazarme, o a estar conmigo. Empezamos a pensar eso, y obviamente que el enemigo trabaja sobre esas cosas y nos hace alejar del Señor, nos hace perder, y no recordamos esto, que su gracia, su amor y su misericordia se renueva todos los días. Por eso nosotros también como cristianos esto lo tenemos que tener presente, porque somos ese puente, esa conexión para esas personas que creen que el Señor no les corresponde. Que dicen, no, si ni siquiera en esta vida tengo el amor de una familia, de un amigo, un abrazo, unas palabras de aliento, menos que menos voy a tener la de Dios. Y no es así, es todo lo contrario. Y pensaba, porque todo está en la palabra, recién se nombraba el seminario, y qué bueno es prepararse en la palabra de Dios. ¿Y por qué es bueno? Porque conocer la palabra de Dios es relacionarse con Dios, como decíamos, es entender, es poder entender las cosas que nos pasan, las cosas que le pasan a los otros.
Y el Señor se revela a través de su palabra. Es decir, el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando pienso en un mensaje para compartir en la comunidad, pienso y reflexiono y digo, Señor, esto que estoy pensando, ¿dónde está en tu palabra? ¿Dónde está en tu palabra esta misericordia renovada? Y saben que hay una historia, y en realidad hoy les quiero compartir 3 pasajes bíblicos que hablan de la misericordia del Señor renovada, de ese amor renovado. Y vamos a ir al primer pasaje. Esto está en Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Vamos a ir al primer pasaje. Y esta historia, este pasaje bíblico, se titula así, la confesión de Pedro. Hoy vamos a ver esa relación entre Jesús y Pedro y Jesús. Y esta relación y estos 3 pasajes que están relacionados entre sí, nos van a hacer entender cuán grande es la misericordia de Dios y por qué se renueva cada día. Y se titula así, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Y este pasaje, vieron hermanos, que nosotros cuando leemos la Biblia y la vamos leyendo y nos gusta imaginarnos ese momento, nos gusta trasladarnos a ese momento, imaginarnos rostros, caras, momentos, dónde estaban los discípulos, dónde estaba Jesús. Es como se dice, nos hacemos la película. Pero bueno, es bueno porque es parte también de la comprensión, tratar de con nuestra imaginación viajar a ese momento y comprender el texto. Y este texto tiene una particularidad que es muy trascendente. Primero, como les decía, vamos a imaginarnos. Jesús, sus discípulos, seguramente alrededor, por ahí estaban sentados, entre tantas charlas que tenían frecuentemente, diariamente, que compartían, y Jesús les dice, a ver, ¿han escuchado la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Han escuchado algo? ¿Saben algo ustedes de lo que dice la gente? Y claro, los discípulos enseguida, mirá Jesús, yo escuché, maestro, que dicen que sos Elías. Otro dice, maestro, yo escuché que dicen que sos Juan el Bautista. Y alguno dijo, yo escuché, algunos de los profetas escuché, pero sí, así se dice Jesús de vos. Que sos profeta, Juan el Bautista, es lo que hemos escuchado. Pero claro, Jesús le cambia la pregunta y le dice, ¿y ustedes que están conmigo todos los días compartiendo, día y noche, que tenemos estas charlas,
¿quién dice ustedes quién soy yo? Claro, ahí me imagino un silencio, los discípulos mirándose entre ellos, diciendo, ¿quién es el que primero habla? ¿Qué decimos ante esta pregunta? Me imagino todos paralizados. Y ahí es cuando Pedro le hace esta confesión a Jesús de quién era él, que era el Cristo. ¿Esto por qué es revelador para nosotros? Porque fíjense que en ese instante Dios mismo le habla a Pedro. Yo me imagino que en ese instante cuando Jesús preguntó, Pedro mirando los ojos a Jesús, escuchó la voz de Dios. Que le decía, Pedro, ese que tienes adelante tuyo que te está mirando, Jesús, es el Hijo amado, es el Cristo, es el Mesías, el que hablaban los profetas antiguos, es ese. Y ahí confesó Pedro. ¿Y qué tiene de revelador? Aparte, obviamente, de lo que le estaba diciendo Pedro a Jesús. Que Dios le confiesa a un hombre común y corriente. ¿Y qué significa un hombre común y corriente? Sin desmerecer a Pedro, obviamente. Ya se habían terminado la época de los grandes profetas, de los reyes, de los sacerdotes, porque claro, ahí estaba el sacerdote con ellos. Ahí estaba el profeta de los profetas. Pero claro, se estaba terminando ese tiempo. Y Pedro, ¿saben que Pedro y algunos de los discípulos era un pescador? Era un hombre, sí, como podemos decir, una persona, nosotros, común y corriente. A la vista no tenía nada especial. Y cuando hablamos de Pedro y de cómo era Pedro y de quién era Pedro, no lo hacemos en desmérito, sino todo lo contrario. Lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. De cómo el Señor escoge una persona y le hace semejante revelación, Dios mismo. Y saben que Pedro y algunos de los discípulos, y esto es bueno recordarlo y remarcarlo, ellos eran pescadores. Seguramente que muchos de nosotros conocemos o tenemos un amigo o un familiar que ha trabajado en la pesca. Bueno, nosotros tenemos un hermano, Adolfo, que se ha jubilado. Y saben que hoy en la actualidad, ser pescador, ir al mar, sigue siendo extremadamente peligroso, duro. Es un trabajo duro, es un trabajo esforzado, peligroso, uno está en el medio del mar. O sea, desde unas condiciones tremendas. Todos conocemos, todos tenemos historia por familia de lo que pasa en el mar, en el agua. Bueno, ahora tenemos grabaciones, antes no teníamos que ver, ahora se ve cuando el barco se mueve y pega en la olas, que parece que se acaba todo. Bueno, imagínense en ese tiempo lo que era ser pescador. Nadie quería ser pescador en ese tiempo. Nadie quería tener el trabajo de pescador, porque era un trabajo sumamente peligroso, esforzado, duro. Ahí no había motores, ahí había barcazas. Y también porque los pescadores solían vivir a orillas del mar de Galilea, eran las aldeas de Galilea. Hasta ahí fue Jesús a buscar a sus discípulos. Estaban lejos de esa Jerusalén, ciudad ya con sus calles, más una ciudad grande, ciudad central. No, los pescadores vivían como aldeanos. Y obviamente eso desarrollaba en ellos una dureza, no solo de rostro, sino también de vida. ¿Se acuerdan? Ahora también, pero bueno, en el campo ha llegado un poquito más también la modernidad, pero antes la gente de campo, ¿cómo reconocía uno veía a la gente de campo? Una gente más recia, más dura de rostro. ¿Por qué? Porque muchas veces las circunstancias de la vida, los trabajos, te van formando. Y los trabajos duros, los trabajos esforzados, los trabajos donde se pasa mucho calor, mucho frío, van formando a la persona. Y así era Pedro, por eso de Pedro
y de algunos de los discípulos también que eran pescadores, se decían que eran hombres brutos, rudos, sin ningún tipo de estudio o conocimiento, que solo lo que sabían era pescar, eran pescadores. Y por eso nosotros tenemos que tener la esperanza de que el Señor me puede hablar a mí, pero el Señor le puede hablar a cualquier persona. Amén. La palabra de Dios es para todos. Y aquí lo demuestra, porque Dios escoge a Pedro, ese hombre rudo, obstinado, que lo único que sabía hacer hasta ese momento era pescar. Y Dios hace una revelación tremenda. Tremenda. Le revela el misterio que ni reyes ni profetas de la antigüedad habían recibido. Fíjense. Y esto tampoco quiere decir, bueno, entonces la palabra de Dios, una persona preparada, con estudio, no puede recibir revelación o palabra de Dios. Sí, porque también está en otro extremo la Biblia. Pablo, Saulo. Saulo sabemos quién era. Era un hombre de cuña, de buena familia, adinerado, con estudios, con títulos, con doble nacionalidad. Nadie tocaba a Saulo. Sin embargo, cuando se topa con el Señor y se rinde a los pies del Señor, Pablo en sus cartas llegó a decir: todo lo que sé, todo lo que tenga, mis títulos, todo lo tengo por basura. Lo tenía por basura, todo ese conocimiento, porque cuando se rindió a los pies de Cristo, conoció una nueva vida, tenía un nuevo propósito. Y esto quiere decir, hermanos, que Dios es para todos. Dios, su palabra es para todos. Su gracia es para todos. Su misericordia es para todos. Si yo quiero conocer al Señor, ¿el Señor me va a hablar? Sí. Porque Dios mira corazones. No mira ropa, sabemos, no mira clases sociales, no mira... Eso es lo que muchas veces equivocadamente mira el hombre, miramos nosotros. Dios mira corazones. Así que ahí estaba Pedro, haciendo esta revelación. ¿Y qué recibe Pedro? Una promesa. Ahí es cuando la vida de Pedro empieza a cambiar. Porque sabemos también, como hijos de Dios, que nosotros tenemos promesa y propósito. Ahí Pedro recibía una promesa y su vida empezaba a cobrar propósito, porque Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca levantaré, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, sobre esta verdad que has dicho, que ese es nuestro fundamento. Cristo es la roca, ese es el fundamento del cristiano. Levantaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán sobre ellas. Así que Pedro tuvo revelación, promesa y propósito en esta parte del pasaje. Ahora bien, vamos a otro pasaje. Mateo 26, versículo 69. Mateo 26, versículo 69. Son 10 capítulos más, pero vamos a ver solamente en 10 capítulos. Miren lo maravilloso también de la palabra de Dios. En 10 capítulos, cómo parece que cambia todo. Cómo parece que cambia absolutamente todo y todo se da vuelta. Mateo 26, versículo 69. Y también tiene título y dice: Pedro niega a Jesús. ¿Se acuerdan? Recién estamos describiendo un panorama totalmente distinto a este título. ¿Cómo Pedro niega a Jesús? Y así dice la palabra. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estabas con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hasta aquí la palabra. Fíjense, hasta casi, qué contradicción con el versículo que estábamos, con el primer versículo, con el primer pasaje que estábamos leyendo. Hay algo que siempre me impactó de este pasaje. Lloró amargamente, esa palabra. ¿Ha llorado, hermano, amargamente? Seguramente que sí. Todos en algún momento de nuestra vida hemos llorado amargamente. Hemos apretado los dientes y llorado amargamente. ¿Qué había pasado? Claro, Jesús le dijo a sus discípulos un día: me van a atrapar, me van a entregar, voy a ser capturado. Y Pedro fue el primero que se dijo: Señor, no, de ninguna manera. Yo voy a estar con vos, ahí, codo a codo, vamos a estar. Que vengan, que los estamos esperando. Pero el panorama fue otro. Cuando vinieron a capturar a Jesús, los discípulos desaparecieron. Pero claro, Pedro había dicho estas palabras, y mínimo, de lejos, pero tenía que seguir la situación, quería saber qué pasaba. Y en ese saber qué pasaba, claro, lo empezaron a... Sos vos, Pedro, estaba con Jesús. Lo empiezan a descubrir. Y él lo niega. Lo niega. Y claro, y acá este pasaje dice: lloró amargamente. Claro. Había negado a su amigo, al maestro, al que había caminado con él día y noche, compartido noches, cenas, almuerzos, milagros. Ahí estaba, Pedro había estado, pero sin embargo, Pedro lo negó 3 veces. Y claro, acá no nos vamos a poner a juzgar a Pedro. ¿Por qué? Porque todos hubiéramos hecho lo mismo. Porque Pedro quería salvar su vida. Y nosotros, si hay algo que tenemos por instinto, es salvar nuestra vida. Ante una situación de peligro, es salvar nuestra vida. No fíjense que los discípulos, cuando capturaron a Jesús, salieron todos corriendo. Todos, absolutamente. Pedro lo negó 1, 2, 3 veces. Porque quería guardar su vida. Estaban todos asustados, no entendían nada. Pero el Señor sabía y comprendía que ese no era el tiempo de ellos, de los discípulos. Y no era el tiempo de Pedro. La cruz era para el Señor. La cruz era para el Señor. Ese sacrificio era para el Señor. Y Él lo sabía. No era el tiempo de ninguno de los discípulos. Porque los discípulos ya habían recibido palabra, ya habían recibido promesas, como muchas veces las recibimos nosotros. En el momento no entendemos, en el momento no comprendemos, en el momento vemos la actualidad, lo que está al frente de nuestros ojos, y claro, no conectamos. Bueno, es lo mismo. Ellos lo que estaban viendo en sus ojos no conectaban con las promesas y lo que lo había hecho el Señor. El susto y el miedo los invadió. Todos hubiéramos salido corriendo, claro que todos hubiéramos salido corriendo. ¿Hubiéramos guardado nuestra vida? Hubiéramos guardado nuestra vida. Pero ese llorar amargamente, Pedro lo guardó en su corazón. Claro, imagínense, yo imagino que su corazón se estrujó. ¿Por qué? Porque sentía esa traición. Y recordaba, y seguramente en su cabeza todo el tiempo tenía esas palabras que le había dicho el Señor. Así que Pedro estuvo
largo tiempo con eso en su corazón y con esa amargura. Y acá vamos al último capítulo y este desenlace de la historia, y vamos a ir a San Juan, capítulo 21, versículo 15. San Juan, capítulo 21, versículo 15. Acá vamos a ver este desenlace. Y acá vamos a comprender y a entender, como les decía hermano, cuán grande es la misericordia y el amor de Dios y por qué se renueva todos los días. En San Juan, capítulo 21, versículo 15, tiene título y dice: apacienta mis ovejas. Claro, después de la crucifixión del Señor y de la muerte del Señor, ahí habían estado las mujeres fueron a contar a los discípulos. Los discípulos también, hermanos, estaban escondidos porque tenían miedo de los judíos, porque dijeron, fueron por Jesús, ahora vienen por nosotros. Así que había un gran temor, estaban ocultos. Ahí estaban las mujeres en primera línea. Bueno, lo vimos. Murió, lo crucificaron de la forma más cruel que había en ese momento, más horrible. Imagínense los discípulos escuchando eso. Imagínense a Pedro escuchando eso, después de que lo había negado. El Señor no está más. No está más con nosotros. Lo mataron. Escondidos, asustados. Y pasaron un tiempo. Obviamente, les vuelvo a repetir, el Señor le dijo que iba a resucitar al tercer día, pero el miedo era más grande, ya esas palabras no las tenían, había un temor. El temor como nos agarra a nosotros, o como nos cuentan muchas historias de la Biblia, cuando nosotros nos agarra el temor, se nos baja la cortina, se nos baja la persiana y ahí nos recordamos muchas cosas, ni entendemos ni comprendemos. Bueno, así le pasaba a los discípulos y en toda esa situación. El Señor fue apareciendo, el Señor resucitó a ese tercer día, el Señor fue apareciendo a sus discípulos. Pero claro, acá cuando vamos a San Juan, es medio extraño porque decimos, como los discípulos, después de todo, se fueron a pescar. ¿Qué hacían pescando? ¿Cómo estaban pescando? Claro, ellos eran pescadores y lo único que sabían hacer era pescar. El Señor, cuando fue a esas orillas del mar de Galilea, les dijo: vengan conmigo porque los voy a hacer pescadores de hombres. Pero ya no estando el Señor entre ellos, volvieron a lo único que sabían hacer, que era pescar. Si bien sabían, porque el Señor iba haciendo distintas apariciones a sus discípulos, los pescadores dijeron, no sé. Y un día Pedro dijo, bueno, vamos a pescar, volvamos a lo que sabemos hacer, hay cuentas que pagar, hay tributo que dar, y los pescadores volvieron a pescar. Por eso estaban pescando, por eso aparecieron. Y sí, no les quedaba otra. Volvieron a su lugar de origen, volvieron de donde los había sacado el Señor. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, quería volver para atrás? Ya la promesa del Señor, se habían olvidado del mar abierto. ¿Qué nos vamos a quedar en el desierto si ya estábamos mejor de esclavos? Estamos pasando mal acá. Acá era un caso similar, distinto por las circunstancias, que digo, bueno, tenemos que seguir la vida. Tenemos que ir a pescar. Ahora sí, imagínense que Pedro, cuando decide ir a pescar y los discípulos que eran pescadores vuelven, Pedro tenía esa amargura, seguía teniendo esa amargura, ese dolor, esa tristeza, de esa traición, esa cruz que llevaba consigo. Era pesada una carga. Y hasta que un día, ya amaneciendo, vuelve caminando, me imagino, entre la arena, vuelve Jesús. Pero no vuelve Jesús hecho carne, vuelve el Cristo.
Y claro, todos podemos pensar, bueno, gloria a Dios, volvió el Cristo, ¿qué va a hacer ahora? Una fogata hizo. Hizo un fuego. ¿Cómo el Cristo? Hizo un fuego, hermanos. Hizo un fuego, lo dice la palabra, ¿no? Lo dice la palabra, hizo un fuego, hizo una fogata, puso un pescado, ya seguramente amaneciendo, saliendo el sol, y ahí estaban sus discípulos, los pescadores. Y le pregunta, ¿pescaron algo? Le dice el Señor. Nada, habían estado toda la noche pescando. No habían sacado, como vieron con ni un zapato, vieron los dibujitos, nada, absolutamente nada. Y el Señor les dijo, ¿por qué no tiran la red más para el costado? ¿Para qué el costado? Y claro, perdido por perdido, lanzan las redes y ahí se produce la pesca milagrosa. Decían que tuvo que venir, se tuvieron que acercar otras barcazas para levantar de la cantidad de peces. Al ver ese milagro, se dieron cuenta que aquel hombre que estaba parado en la orilla, que había hecho una fogata, era el Señor. Imagínense Pedro. Dice que Pedro se rajó las vestiduras y se tiró al agua y se salieron todos corriendo del encuentro. Y el Señor se pusieron en ronda y les dio de comer. Les dio de comer. Ese es el Señor. Les fue a reprochar, salió un toco. No. El Señor les dio de comer. Hizo esa fogata. Y acá está, nuevamente, Jesús, Pedro. Pedro, Jesús, cara a cara. Como aquel primer día que lo fue a buscar al mar de Galilea, lo volvió a buscar a Pedro y a los discípulos. Y le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hasta aquí la palabra de Dios. 3 veces Pedro había negado a Jesús. 3 veces el Señor le pregunta a Pedro, porque redimió a Pedro, porque amó a sus discípulos y porque amó a Pedro. Y esta historia y estos 3 pasajes nos demuestran y nos cuenta y nos revela el Señor que así es la misericordia de Dios. Muchas veces nosotros somos Pedro. ¿Pero por qué? Y porque muchas veces lo negamos al Señor. No por ahí de la manera que lo negó Pedro, pero en diferentes circunstancias de la vida, en actitudes. Cuando levantamos el dedo para jugar o para decir, tal otro, eso es negar al Señor. Lo negamos. ¿Por qué lo negamos? Porque estamos yendo en contra de lo que es el Señor. Eso es negarlo, es una forma de negarlo. Pero saben que no hay reproche del Señor. Al otro día de la mañana, el Señor va a estar a la orilla del mar, esperándonos nuevamente. Y al otro día va a estar en la orilla del mar. Y al otro día va a estar pies en la arena, con la fogata, a la orilla del mar, esperándonos. El Señor está esperando a aquel que no lo conoce. El Señor está esperando a aquel que se ha alejado
no importa el motivo, no importa la circunstancia, pero si ha enfriado su corazón, el Señor lo está esperando. El Señor nos está esperando cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros ofendemos al Espíritu Santo, cuando pecamos, cuando erramos. El Señor nos está esperando, hermanos. Esa es la dimensión de la gracia, del amor y de la misericordia para Dios en nuestras vidas. Saben que después los discípulos, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y esa promesa que Jesús le hizo a Pedro, que le iba a dar la llave de la iglesia, no era más y nada menos que Pedro iba a ser el encargado de dar el primer discurso, dar ante la multitud. Aquellos estaban expectantes que habían recibido el Espíritu Santo. Y Pedro, de una manera simbólica, tiene las llaves de la iglesia y abre las puertas de la iglesia. Esa era la llave de la puerta de la iglesia. Esas primeras palabras de Pedro que había recibido, y los discípulos y todos los que estaban ahí esperando habían recibido el Espíritu Santo. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que saber y tenemos que tener presente que nos vamos a acostar y cuando abrimos nuestros ojos y ya está amaneciendo y saliendo el sol, está ahí el Señor con nosotros y está su misericordia, está su amor esperándonos cada mañana. Y eso lo tenemos que decir y compartir a todos aquellos que no conocen del Señor y se sienten desaprobados, se sienten que no tienen lugar en la casa de Dios, porque su vida no tiene sentido, no tiene valor. Al igual que la de los pecadores, su vida era una vida dura, de pescador, reacia. Era pescar, pagar impuestos, pescar, pagar tributo, pescar, pagar tributo, vivir como se podía, pero un día apareció el Señor y les transformó la vida. Así al igual que transformó la vida, nuestra vida, la vida de todos. Así que hermanos, que esta palabra les haya sido y les sea de bendición para sus vidas, que la podamos meditar, que la tengamos en nuestro corazón, sobre todo para compartir a todos aquellos que les hace falta del Señor. Y para que nosotros la tengamos presente todos los días. Cuando nos levantamos a la mañana, yo sé que muchos oran, oramos y agradezcamos al Señor que su misericordia se renueva todos los días. Así que Dios los bendiga grandemente.